Hasta que el último me dijo, enséñame tu balance. Y dije, ahí sí, uno que por primera vez, o sea, se interesa por las cuentas reales de la empresa, que no va a llevarme a un concurso, llevarse la pasta y aquí te hemos quedado. Y bueno, y la clave fue, es decir, ¿cómo voy a hacer esta negociación? Yo realmente lo que sí hice toda mi vida fue comprar súper bien, ¿no? Entonces la estrategia la marqué, teníamos una cena familiar en Navidad y llevé el Monopoly y dije, bueno, pues vamos a jugar una partida de Monopoly y vamos a ver cómo este mueve sus fichas, ¿no? Y cuando le vi tan precavido dije, ya está, esta es la mía. Y este fue nuestro acuerdo, ¿no? Entonces, el día más difícil yo creo que de toda mi experiencia profesional fue ese día que vino a mi despacho, nos sentamos y me dijo, vas a dejar de pagar ahora. Estaba sola y de repente subo al forjado, no estaban allí los estructuristas y había 15, porque es que me acuerdo de la cifra porque es que me rodearon, ¿no? Y yo en aquel momento pensé, bueno, aquí ni artes marciales ni nada, aquí abrimos algo de esta, que su jefe les había dicho que no les pagaba porque yo no le había pagado a él, cosa que es mentira. El día que me reuní con mi hermano para plantear qué íbamos a hacer con la compañía, porque la crisis estaba llegando, teníamos 2 promociones empezadas y en ese momento los clientes estaban dejando las promociones. Te dejaban ahí, te dejaban la vivienda. Daba igual lo que hubiesen pagado de anticipo, de reserva de contrato, da igual, se marchaban, ¿no? Recuerdo la foto de estar los dos en la mesa y yo dar un puñetazo en la mesa y decir, esto no se me cae. Isabel Arruebo, cofundadora de Davisa, empresa partner oficial de Microsoft. Isabel comenzó liderando obras y promociones con solo 22 años en el sector de la construcción, donde se ganó el respeto de todo el equipo a base de bajar al barro y ejerciendo el liderazgo que la caracteriza. Tras salvar la empresa familiar en 2008 y dirigir su propia constructora, transformó esa experiencia en tecnología, creando DB Project. Hoy impulsa la transformación digital de empresas de proyectos, construcción y fabricación con soluciones que aportan control, visibilidad y rentabilidad real. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor. Hoy viene alguien al podcast que entiende lo que es liderar cuando nadie cree que puedes hacerlo. Alguien que empezó en la construcción con 22 años, rodeada de un mundo que le recordaba constantemente que ese no era su lugar. Y aún así, se ganó el respeto a base de bajar al barro y poner ladrillos con el resto de su equipo. Isabel tiene una historia detrás espectacular. Salvó una empresa familiar en plena crisis de 2008. Le han amenazado. Le han infravalorado por ser mujer. Tuvo una infancia marcada por una fuerte exigencia paternal. Pero aquí sigue. Cayéndose, levantándose y reinventándose las veces que haga falta. Hoy dirige Davisa con el objetivo de que las empresas mejoren su gestión con datos, control y claridad. Pero Isabel, por encima de todo, es una mujer que no ha dejado que el pasado la defina, sino que lo ha transformado en propósito, ambición y legado. Isabel podría ser perfectamente un ejemplo a seguir por muchas otras mujeres emprendedoras por su perseverancia, persistencia y autodeterminación. Ella es Isabel Arruebo y este es su diario como emprendedora. Isabel, bienvenida. Gracias, David. Encantada de estar aquí contigo y te agradezco enormemente la invitación. Espero que mis palabras puedan aportar a otras personas. El placer es mío, Isabel. Vamos con la primera pregunta, Isabel. ¿Hay Vamos a algún ver. hecho importante en tu infancia que te haya marcado hasta el día de hoy? Bueno, pues yo creo que sí me marcó que mi padre, desde que tengo uso de razón, decía que ojalá hubiese sido un niño, ¿no? Entonces, bueno, como tal me educó, me obligó a aprender artes marciales, que yo solamente, bueno, yo quería actividades de patinaje y quería otras cosas, pero él, bueno, pues me enseñó también me presentó a un profesor y me obligó a hacer clases de montar a caballo y sobre todo la parte de conducción, ¿no? Que yo era muy pequeña, tenía 8 o 9 años cuando él ya me llevaba con los vehículos y bueno, pues él quería, siempre me dijo, quiero que seas una mujer independiente, que no dependas de nadie,
ni de nada y bueno, y yo creo que al final pues sí lo consiguió. ¿Crees que era necesario pasar por ese aprendizaje para ser quien eres hoy? Bueno, quizás sus formas no fueron las más ortodoxas, ¿no? Pero realmente tengo que reconocer que su forma de hacer me hizo disciplinada y responsable, ¿no? Y al final creo que sí, que fue, yo estoy contenta con el resultado, ¿no? Y estoy agradecida y la realidad es que a lo largo de mi trayectoria profesional, todo lo que aprendí, todos esos momentos extraños y duros, ¿no? Que al principio no entendía, pues al final consiguieron ayudarme a superar situaciones realmente pues, increíbles en algunos momentos. ¿Cómo era Isabel con 22 años? Que aún no empezaba a meterse directamente en la empresa familiar. Bueno, pues era una mujer realmente, no sé de qué manera, eh, yo era fuerte, o sea, yo cuando tomé las riendas, ¿no? De la situación que ahí tenía, el día que llegó mi padre y me dijo, mira, toma, este es el proyecto que quiero que hagas, la verdad es que yo lo tomé con bastante responsabilidad y tengo que reconocer que fue un lujo, ¿no? Que alguien delegue en ti de esa manera tan joven, ¿no? Qué confianza tendría él, que supongo que, o sea, mi padre no es ningún kamikaze, ¿no? Para dejarme ahí, pero sin embargo, pues él lo hizo y yo aproveché el momento, aprendí todo lo que pude y bueno, sí es cierto que tuve momentos donde recuerdo que me faltaba el aire, o sea, para respirar, pero es que era real, o sea, sentir que a veces tenía que, llamaba al arquitecto para decirle, Alfredo, estoy muy agobiada con esto. Y él se ponía a ayudarme, pero yo de repente le decía, mira, quieto, que no vas bien, que esto no es así, ¿no? Y bueno, ¿y cómo yo podía saber cómo hacerlo? Pues realmente yo creo que de la necesidad nace la astucia, ¿no? Y hay algo en ti que dice, es por ahí. Entonces, yo creo que los empresarios tenemos como un ADN, como algo especial que nos cae de no sé dónde cuando dices, es mi primer día, ya está ahí, ¿no? Y es esa fuerza, es esa intuición. Y yo creo que, no creo, o sea, hay que escucharse. Esto es muy importante, siempre escuchar, ¿no? Y si te equivocas, que te equivoques tú. No por lo de los que otros han dicho, ¿no? Totalmente. Porque ahí sí lo ves como un error. Dice, pero ¿por qué hice caso si es que lo sabía? No. Si me equivoco yo, he tomado yo la decisión y digo, mira, Exactamente. ya está, ¿no? A pecho con esto y para adelante. Pero bueno, Duele mucho más cuando te equivocas por hacer caso a otros. duele El más. dolor es Correcto. increíblemente más alto que cuando haces caso a otros y dices, joder, pero ¿por qué le he hecho caso si yo sabía que esto no era así? Eso es, eso es. Mm. Isabel, ¿qué sentiste el día que te tocó liderar el primer proyecto de la obra? Pues el primer día fue ahogo. O sea, directamente yo recuerdo que me senté en mi mesa, no tenía muy claro por dónde empezar, ¿no? Y fue ahogarme. Aquí tenías Pero 22 años, ¿no? aquí tenía 22 años. Sí, sí, cuando él llega ahí, entra al despacho y me dice, mira, acabo de comprar este suelo, me lo vas a pagar, ¿cuál es el precio cuál es el interés? Este, pues me vas a pagar 2 puntos más, no sé qué, y vas a montar la promoción. Y claro, yo decía, pero yo, que, que acabo de aterrizar en esto, ¿no? Y acaba de terminar la carrera, o sea, a la empresa la había intuido siempre, la había respirado siempre, ¿no? Pero, a ver, y además es que recuerdo que empecé a trabajar con él, pero estaba haciendo a la vez un máster, ¿no? O sea, seguía estudiando. Y bueno, y además fue duro esos inicios, puesto que yo tenía muy poco tiempo, ¿no? El tiempo y recuerdo que, bueno, que entonces ya venía David, ya estaba saliendo con mi actual marido, ¿no? Y él llegaba a verme y no podíamos salir de la habitación. O sea, es que era constantemente estar ahí trabajando porque no me había dado tiempo con todas esas tareas. Y así empezamos también un poco la digitalización, ¿no? A decir, ostras, hay que salir de esta habitación como sea. ¿Qué podemos hacer para automatizar este proceso para que esto, el sistema, algo nos lo, ¿no? O sea que empezamos así por pura necesidad. Lo que no sabíamos que eso iba a ser luego nuestra forma de vivir. Qué curioso es la vida, ¿no? Dedicarnos bueno, a tener una empresa tecnológica. Pero bueno, Qué sí, guay. Has estudiado, ¿no? En la universidad y un máster. sí. Bueno, Según... máster realmente he hecho 3. O sea, yo es Wow. que tengo un poco de titulitis. Sí, sí, sí. Eso es un poco
parte de mi Pues no sé si hacerte necesidad. esta pregunta, ¿eh? Te iba a preguntar, ¿para ti es importante tener títulos universitarios para poder emprender o...? Para mí, bueno, para mí es fundamental. Yo respeto todas las situaciones, ¿no? Pero ahora te hablo desde mi visión actual como consultora de negocio, ¿no? Veo empresas muy potentes donde eh, líderes donde no tienen una formación demasiado específica. Y entonces ahí veo en ciertos momentos debilidad o apoyo en personas que a lo mejor tampoco son las personas adecuadas, ¿sabes? Como que se sienten inseguros. Entonces yo diría, formación sí, siempre, o sea, adecuada a lo que tú vas a necesitar siempre. Sí ocupa lugar, sí el saber ocupa lugar, pero cuanto más conocimiento, además, es que luego lo puedes extrapolar a otras áreas. No tienes por qué haber estudiado específicamente eso, pero te va a servir, te va a reportar. Al final, una carrera universitaria lo que te aporta es saber dónde tienes que ir a buscar, ¿no? Te despierta en ti esa ansia de investigación, de descubrimiento, y eso es lo que realmente al final un empresario, ¿no? Y además siempre digo, y permíteme que me explaye un poco ahí, porque Por supuesto. en la época, cuando mi padre era empresario, o hace muchos años, considero que era mucho más fácil. Mi padre sabía hacer, o sea, mi padre sabía construir, ¿no? Y con esto y tal, y se apoyaba de un asesor y no sé qué, y la empresa, el boca a boca, tal, lo hacía bien, ya estaba. Pero hoy, el empresario de hoy necesita 360 de visualización. Necesitas saber de marketing, necesitas saber de producto, necesita saber de relaciones humanas para tratar con su equipo, necesita De finanzas. de comunicación, de finanzas, fundamental, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, mm, formación, sí, por favor. O sea, y ya no vamos a decir, pues bueno, para mí una carrera universitaria es importante, pero si no existe esa carrera universitaria, o sea, a tope de formación en todo lo que se pueda, ¿no? Y además, mira, te cuento una cosa, toda mi vida quise ser técnico de algo, toda mi vida. Cuando estaba en obra, quería ser un arquitecto técnico, ¿no? Porque muchas veces me confundían había estado tanto en obra que me confundían, me decían, tú eres arquitecto, ¿verdad? Tú eres, y yo a veces decía, sí, porque es que ya necesitaba empoderarme y necesitaba tener credibilidad y hay veces que he dicho que sí, ¿no? Cuando en Davisa, mis inicios, también a veces decía, ojalá fuera ingeniero informático, pero realmente lo que me ha salvado ha sido mi conocimiento financiero. Lo que ha hecho que yo rescatara mi empresa, que saliera adelante, que tengo que reconocer que ha sido eso, ¿no? Entonces, bueno, Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. Genial. ahí, por la formación. Me queda claro que te gusta la información y que es importante la formación. Sí, Tanto reglada como no reglada, o sea, se puede hacer de las es dos. eso. Isabel, ¿cómo es para una mujer joven entrar en el mundo de la construcción? Bueno, a ver, yo creo que es un sector duro para todo el mundo, ¿eh? Ya no porque seas mujer, más a más, si eres mujer y eres joven, pues bueno, pues esto tiene un plus, ¿no? Em, yo para mí, ahí sí que la parte más fea fue cuando me escuchaba aquellas frases de... Claro, empezamos un poco, yo me ocupaba mucho de las compras. Para mí el departamento de compras, bueno, me ocupaba de todo, pero yo llevaba las riendas de las compras porque en una constructora las compras son fundamentales, ¿no? Y entonces ahí, claro, cuando yo tenía que negociar, me decían, pero tú, ¿cuántas veces has entrado a una obra? Ay, aquello para mí era como un puñetazo, ¿no? Pero era peor cuando me decían, pero tú eres la hija de... Entonces, bueno, aquello me enervaba tanto, ¿no? Que fue cuando decidí, mira, se acabó. Yo voy a entrar a obra, voy a conocer todo esto y lo que necesito es, pues eso, tener ese conocimiento que nadie pueda, bueno, esa ambición de conocimiento que tengo también fue lo que me hizo ir ahí. De tal manera que trabajaba por la mañana en oficina, en mi despacho, llevando toda la gestión y administración, y por la tarde iba a obra. Y ahí aprendí infinidad de cosas. Ahí me curtí, bueno, totalmente, ¿no?
¿Y cómo te ganaste la confianza del equipo? Pues es que, bueno, al final, cuando van viendo que tú tienes conocimiento, que sabes moverte, ¿no? Que sabes de lo que hablas, que es que al final el conocimiento, cuando realmente es real, cuando es potente, cuando es real, ¿no? O sea, la persona como que Lo es un percibe. aura, ¿no? Es un Sí, aura, ¿no? sí, Y, sí. y eso es lo que al final genera ese respeto. Y tengo que decirte que no me costó demasiado tiempo ganarme ese respeto, ¿no? Que la pregunta va con intención, porque yo tengo también mi pareja que también se dedica a la construcción, tiene una empresa de construcción, y también tengo Ujú. una amiga que también se dedicaba, bueno, se dedica, es arquitecta, y coinciden en lo mismo, que nada más entrar en el sector de la construcción cuando te ven joven y encima mujer, que parece que joder, que en el mundo en el que estamos, pues no tiene que ser así, ¿no? Pero como que tenéis una losa un poco más pesada que los hombres a la hora de abrirse camino en el negocio de la construcción. Sí, lo que pasa es que yo aquí tengo que agradecer a mi padre, porque él siempre me educó muy machistamente, muy machista, muy machista. De hecho, yo cuando empecé era machista, podría decir, ¿eh? En concepto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y entonces, a mí el machismo me daba lo mismo. Quiero decir, yo me lo ponía a la espalda y decía, mira, Lo dabas ¿sabes? por hecho. Mira, te voy a contar una anécdota tonta, pero yo Por recuerdo que favor. estaba, claro, al principio yo estaba, aprendí allí por la obra, pues lo que tocaba, limpiaba, medía, sobre todo mi padre estaba obsesionado en que las obras tenía que medirlas yo, porque claro, había cantidad de metros y ahí, bueno, él iba siempre a enseñarme cómo ganar dinero, ¿no? Eso sí que es cierto que mi padre enfocó mucho ahí. Pero ya arriba, como me tenían muy visualizada y ya sabían quién era yo y no sé qué, pues empecé a bajarme a los sótanos y ahí yo estaba, recuerdo que estaba limpiando y no había demasiada luz y bajó el pintor y llevaba, pues este señor llevaba pues, un aspecto así muy peculiar, ¿no? Llevaba un tatuaje todo ahí en la cabeza y toda una cresta así, entonces entre la poca luz, yo que estaba allí, pues lo que fuera, ¿sabes? Me asusté. La verdad es que me asusté, ¿no? Y él se quedó ahí, se presentó tal, se marchó, pero cuando subí arriba, todos estaban riendo, ¿no? Te has asustado el pintor, te has asustado el pintor, ¿no? Y entonces yo me dio un coraje que dije, o sea, no te preocupes que, porque además, claro, él delante mío fue como muy correcto, pero yo sé que cuando subió lo hizo como riendo, ¿no? Ya. Como, además, porque cuando subí lo vi y entonces dije, la próxima va a sudar la camiseta. Y así lo hice, ¿no? Yo dije, no te preocupes que te vas a sentar conmigo en un despacho en la mesa y vamos a negociar tu presupuesto y así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que pensarlo tan así, sino que siempre es importante que conozcamos un poco las desventajas, ¿no? Conocer los más y los menos para decir, bueno, ¿dónde está mi menos para fortalecer mi más? Y ahí pues, es el juego y es lo realmente divertido. ¿Por qué tomaste la decisión de independizarte de la empresa familiar y empezar con Arruevo? Bueno, pues porque, a ver, realmente fue una transición. Tengo que decir que fue la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. No un momento más difícil, pero sí la decisión más compleja, ¿no? Mm, hubo dos motivos. El primero es que no éramos afines en concepto de inversión, ¿no? Yo optaba por unas cosas y al final en construcción y promoción inmobiliaria, que es lo que estábamos haciendo nosotros, se movía mucho dinero y entonces, y mi padre enfocaba a otras. Y entonces era muy difícil para mí defender proyectos que yo sabía que a lo mejor bueno, y yo creía que cuando muestras tanta energía o metes tanta energía en algo, tienes que creer completamente en ello, ¿no? Esto era por un lado. Pero por otro lado, ¿qué pasó? Que yo soy de carácter fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú eres una persona con capacidad de llevar mucho peso, esto a veces pasa no solamente en las empresas familiares, sino en todas, cuando hay socios, ¿no? Pues puede ser que yo siempre digo así coloquialmente, unos tiran del carro y otros van encima. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este peso al final, ¿no? Se van sintiendo cómodos, tú vas cogiendo más y ahí realmente es muy difícil. Realmente
tú empiezas a decir, bueno, te sientes tantas veces sola, Y ¿no? también es Y ahí injusto, en el ¿no? carro, tú sola, y al final empiezas a plantearte, ¿y por qué no voy a hacer una realidad de esto, no? ¿Y por qué no me voy a ver realmente sola? Y ahí, bueno, pues quizás fue un poco esta mezcla de los dos. Y sobre todo también el demostrarme a mí misma que podía, sinceramente. Quizás fue un poco de ego, pues quizás, ¿no? Pero yo necesitaba, o sea, yo tenía esa convicción de que esto está, no me acompaña, ¿no? Y si yo sola, ¿y por qué no? ¿No? Yo recuerdo el día que le dije a mi marido, mira, David, estoy pensando, porque además yo lo pensé todo y luego se lo trasladé a él, ¿no? Y al pobre es que no le di ni opción, porque le dije, mira, dice, estoy pensando en esto. Y ya, claro, él fue a abrir la boca para decirme, esto es una locura, es una que me parece muy bien, lo fuerte que eres, lo tal, lo que sabes, lo que quieras, pero que eres una mujer en un mundo de hombres. Yo sabía que me iba a decir esto. Entonces le dije, mira, tú eres mi marido y tienes la responsabilidad de apoyarme. Así que, Totalmente, totalmente, sí, sí. y entonces dijo, vale, venga, yo a muerte contigo. Y ahí ya pues planifiqué todo y lo hice realidad. ¿Y cómo fue ese paso? Bueno, ese paso fue porque en aquel momento nosotros ya habíamos hecho una excisión de la empresa familiar. La empresa familiar teníamos unos porcentajes cada uno, pero ya con el tema de inversiones y tal, pues con mi padre cada uno se quedó con su parte de empresa. Bueno, ya imaginas lo que es una excisión, ¿no? Ya sabes. Vale. Y entonces quedé con mi hermano. Yo quedemos ahí los dos. Pero digamos que no elegí al mejor socio, al mejor compañero, ¿no? Porque él sí que es cierto que a nosotros también nos pilló la crisis del 2008. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí tuvimos que jugar con los dos sectores, ¿no? Con el de promoción, que estaba vivo, que tenía sus clientes, que teníamos promociones en marcha, y construcción, que ese era el que nos aportaba la pasta, la inyección económica para seguir haciendo frente a todo el movimiento que tenía la promotora. Entonces, él, ese cambio de porque nosotros, realmente Arrobo nació como constructora, pero luego al llegar yo es cuando mi padre dice, va, ¿no? Promotora. Pero luego, claro, yo digo, vamos a utilizar las armas que tenemos, ¿no? Vamos a sacar la artillería, estamos en guerra. Pero claro, mi hermano este paso de volver a construcción no lo llevo del todo bien, ¿no? Y entonces, pues ese enfoque, eh, ahí esto fue durillo. Y ahí fue cuando ya tuve que tomar la decisión. Y bueno, como anécdota, ¿no? Contarte que, claro, yo decía, jo, yo, ¿cómo hago esto? Porque al final Arrobo era una empresa muy fuerte. Yo capital privado no tenía para afrontar toda esta situación, ¿no? Entonces sí que jugué pues el momento económico que se daba, jugué también a nivel financiero con la deuda que tenía la empresa y bueno, y la clave fue, es decir, ¿cómo voy a hacer esta negociación? Yo realmente lo que sí hice toda mi vida fue comprar súper bien, ¿no? Entonces la estrategia la marqué, teníamos una cena familiar en Navidad y llevé el Monopoly y dije, bueno, pues vamos a jugar una partida de Monopoly y vamos a ver cómo este mueve sus fichas, ¿no? Y cuando le vi tan precavido dije, ya está, esta es la mía. Y ahí me entró directo, o sea, Qué sí, sí, bueno. sí. Le dejé las piezas que quería, preparamos no sé qué, aunque tengo que reconocer, honestamente, que lo que fue yo preparé todo, pero lo que fue la negociación del final tuvo que hacerlo David, porque a mí ya ese nivel familiar me tocaba demasiado, ¿no? Y tengo que reconocer que ahí mi marido, mi socio marido, como le llamo, o socio hoy, en su momento no, pues me ayudó muchísimo. Mm. Isabel, ¿cuál ha sido tu peor experiencia como empresaria? Yo creo, a ver, peor, yo creo que la más dura fue el día que me reuní con mi hermano para analizar, no analizar que ya lo teníamos analizado, sino plantear qué íbamos a hacer con la compañía. Porque la crisis estaba llegando, teníamos dos promociones empezadas, además no estaban del todo bien ubicadas, ¿vale? Una mejor, pero la otra no del todo. Y en ese momento los clientes estaban dejando las promociones. Te dejaban ahí, te dejaban la vivienda.
Daba igual lo que hubiesen pagado de anticipo, de reserva de contrato, da igual, se marchaban, ¿no? Entonces, ese momento, ¿no? Donde tú ves peligrar, ves tu descapitalización, todo el esfuerzo, ese momento. Yo recuerdo la foto de estar los dos en la mesa y yo dar un puñetazo en la mesa y decir, esto no se me cae, a mí esto no se me muere, ¿no? Y todo ese momento y lo que siguió después, porque luego yo ya ahí me di cuenta que yo daba el golpe en la mesa y estaba como muy segura, pero a él en sus ojos no le vi acompañamiento. Entonces, ahí esto fue una primera pista, ¿no? Ya luego después vino la separación, pero claro, a mí me quedó todo el trabajo de sacar a la empresa de donde estaba y conseguir que no, o sea, conseguir no llegar a un concurso. Y ese momento fue duro porque, claro, ¿qué pasaba? Que tú, cuando querías acompañarte de un asesor financiero, un asesor jurídico, ¿no? Ellos aquí, entonces llevaba mucho el concurso y tú te decían, ¿qué tienes? Pues tengo esta deuda, tengo este solar, tengo esta no sé qué. Decían, pues a concurso. Pero yo decía, vamos a ver, ¿cómo ya concurso con todo lo que me ha costado? Estos señores no saben con quién están hablando. Entonces, yo recuerdo que visité 5 abogados hasta que el último me dijo, enséñame tu balance. Y dije, ahí sí, uno que por primera vez, o sea, se interesa por las cuentas reales de la empresa, que no va a llevarme a un concurso, llevarse la pasta y aquí te hemos quedado, ¿no? Entonces, este sí, yo ahí lo que hice fue decirle, vale, me vas a acompañar, pero seré yo quien haga la negociación con el banco. Tú vas a estar todo el tiempo a mi lado, va a llegar. Entonces él me dijo, vale, pero tú dejarás de pagar al banco para poder entrar en la negociación cuando yo te diga. Y este fue nuestro acuerdo, ¿no? Entonces, el día más difícil yo creo que de toda mi experiencia profesional fue ese día que vino a mi despacho, nos sentamos y me dijo, vais a dejar de pagar ahora. Y claro, yo sentí ahí, hasta sentí como si la cabeza, el cuello se me fuese para atrás, ¿sabes? Fue una cosa ya, mi cuerpo estaba, es que no podía. Y recuerdo que además tengo claustrofobia y ya el despacho era pequeño, o sea, ya todo se me hacía pequeño. Perdóname que tengo que levantarme, tengo que caminar. Y me dijo, levántate, camina y devuelve ese recibo ya. O sea, me dio una orden directa, ¿no? Porque si no me lo decía en ese idioma, o sea, yo no me iba a enterar. Y sí, sí, así lo hice. Y ahí conseguimos pues sentar al banco en una mesa y conseguir llegar a una negociación, hacernos una quita, modificar, ta, 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 ta. Y esto fue lo que consiguió. Bueno, yo tuve que sacar clientes de una promoción, llevarles a otra. Esto fue todo bueno, esto fue toda una estrategia, ¿eh? Claro, al principio intenté hacerlo con un cambio económico, pero no entraban. Entonces, al final, ¿qué hice? Cambiar. Les di una unifamiliar por lo que habían pagado de un piso. Lógicamente iban a aceptar, ¿vale? Pero yo necesitaba jugar esa ficha para que luego el banco se quedase ese edificio entero, que realmente estaba peor ubicado, tenía unos valores, o sea que fue todo un ejercicio de estrategia vamos, Sí, qué y de interesante. financiero total. Sí, 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 pero muy chulo. O sea, después dices, ¡guau! Claro. Luego ha habido otros momentos como muy feos, ¿no? Yo recuerdo ya cuando estaba en mi actividad ya directa y estaba sola, ¿no? Y uno de mis proveedores dejó una obra en mal estado, ¿no? Además yo, bueno, pues al final venía de una empresa familiar donde mi padre siempre había hablado del brillo de las viviendas, de, ¿sabes?, de la calidad del trabajo, de tal, y yo esto lo tenía como muy a fuego. Entonces recuerdo que pues bueno, hasta aquí es un proceso normal, que alguien deja algo mal, tú le retienes dinero, le penalizas o lo que sea, ¿no? Pero pues mira, como en aquel momento de la crisis del 2008 todavía todo el mundo estaba como muy alarmado, ¿no? Como con ese miedo, como Sí, sí. en una situación de alerta constante, ¿no? Entonces se le ocurrió la idea de venir a mi despacho y de venir a mi oficina y directamente encararse a mí físicamente, ¿no? No, no me tocó, pero sí recuerdo la sensación, ¿no? Yo ahí, la verdad es que no me inmuté, estaba ahí, yo me sentía bien, me sentía
dominaba la situación, hasta que él, muy astuto, me dice, sé dónde estudian tus hijos. Entonces, bueno, ya aún así, totalmente yo controlada, le hice pasar al despacho, le expliqué cómo iba a ser el proceso, él iba a reparar, yo iba a liquidar y ahí, ¿vale? Y no nos volviéramos a ver, pero bueno, ya está, él se marchó. Pero Pero, ¿esto por qué fue? ¿Por qué fue exactamente? ¿Qué motivo le llevó a hacer pues, eso? nada, él había dejado un pavimento, había un pavimento en mal estado, entonces yo le pedí levantar y volver a colocar, simplemente, o sea, no le llevó a ver, sí que había otras veces recibido, pues bueno, amenazas o siempre, sí que esto lo percibí, ¿no? Al quedarme sola y cuando los industriales, no, esto sí tengo que reconocerlo, ¿no? Me molesta reconocerlo, me siento ahí como en debilidad, pero es cierto, o sea, pero de hecho yo volví a mis artes marciales, volví a retomar para sentirme segura, para estar tranquila, ¿no? Había tenido algún otro episodio en alguna obra, me recuerdo otra vez, pues fui a ver una residencia que estaba construyendo, estaba sola y de repente subo al forjado, no estaban allí los estructuristas y había 15, porque es que me acuerdo de la cifra porque es que me rodearon, ¿no? Y yo en aquel momento pensé, bueno, aquí ni artes marciales ni nada, aquí abrimos algo de esta que lo enfoque, porque claro, ¿qué pasa? Que ellos decían que su jefe les había dicho que no les pagaba porque yo no le había pagado a él. Cosa que es mentira. Pero claro, era mentira. Pero entonces no teníamos los medios que tienes ahora, que llevas tu RP en el móvil. Claro, Perdona, mira, aquí tienes el pago, ¿lo ves? Ya sí, está. sí, sí. Entonces era mi credibilidad y mi comunicación, o sea, no había más, ¿no? Pero salí del lío. Salí del lío, acabamos tomando cervezas, yo no bebo alcohol, pero ahí también, mira, a tomar Ese cerveza. día era especial. Sí, sí, sí. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. Y retomando el que vino a la oficina, ¿no? Lo peor fue, porque lo de las amenazas yo como que venía de vuelta, ¿no? Yo me sentía segura, tranquila en este sentido, pero claro, al nombrar a mis hijos, yo me quedé Ya, ahí ya con aquella foto, pero aquel mismo día, cuando voy por la tarde a recogerlos al colegio, los niños no están. Entonces, bueno, yo, buah, claro, recuerdo que le dije a la chica que había allí en guardería, ¿dónde están mis hijos? Debí de decirlo de tal manera que le cambió la cara. Empezó a ponerse muy nerviosa, ya no sabía quién los había entregado. Bueno, fue un momento de morir, claro, todo ¿vale? esto después de decirte chico a De- ti del que sabía tipo, dónde estudiaban tus hijos. sí, exacto, exacto. ¿No? Entonces, aquel momento para mí fue, ya resultó que habían ido mis padres y se los habían llevado ellos. De hecho, Joder, hasta me habían dicho a mí que se los llevaban ellos, pero y claro, yo con el día a día, se ¿sabes? te Como que se olvidó. me había olvidado. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando llegué a casa y lo primero que haces, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Vas ahí a verlos y dices, Dios mío. Y lo siguiente que hice fue, pues, hablar con mi marido y pedirle disculpas, ¿no? Porque al final sí que todo Arrubo fue mi proyecto, era mi ilusión, era mi juego a las empresas, era mi ego, demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Realmente lo hacía siempre, o sea, lo hice todo por mí, ¿no? Pero Te absorbía demasiado. ostras, cuidado. No, no es que sí es cierto que me absorbía, pero lo que no estaba dentro de mis planes ni mi planificación era que aquello pudiera salpicar a esos dos pequeños, ¿no?
que es que además Ya, tan apenas los había visto crecer. O ya, sea, ya. es que eso ya sobrepasaba, ¿no? Todo lo sobrepasable, ¿no? Y bueno, aquello sí que es cierto que me marcó y de alguna forma me hizo tocar tierra, me hizo posicionarme y decir, a ver, ¿qué quiero yo? Y realmente toda esta situación que me llena, hasta dónde realmente esta empresa, ya sé que soy capaz de hacerlo, ya me lo he demostrado a mí misma, pero ahora, ¿qué quiero? ¿No? Ahora que Yo creo que estoy, también hay también señales que las cosas pasan por algo y te hacen cambiar porque pasa justamente eso que tiene que pasar. Para que tú tomar una decisión que estabas dudando o en ese momento no eras capaz de ver. eso es, eso es. En Isabel, cualquier caso, bueno, esto fue lo que me permitió, ¿no? De alguna forma mirar hacia Davisa y permitirme llegar a donde estoy. A ahí donde voy, estoy. ahí voy. ¿Qué significó para ti salir del sector de la construcción y finalizar esta etapa? Fue un drama. Fue un drama. O sea, para mí fue, tuve que acompañarme emocionalmente y bueno, fue duro. Recuerdo que paré todo, hicimos un viaje, mi marido y yo nos marchamos a Argentina, pues 20 días, casi 20 días, y los primeros, o sea, esto sí me duele decirlo, pero es que es real, me los pasé llorando. O sea, porque yo sabía que la decisión ya la había tomado y que no había vuelta atrás. O sea, porque además, si algo me ha enseñado toda mi trayectoria es que las decisiones se toman y se llevan adelante, cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces, bueno, fue duro. O Luego sea, ya, tú pues, has estudiado, o sea, has tenido una familia que se ha dedicado a la construcción, todo ha sido alrededor tuyo de la construcción, claro, lo haces por tu cuenta, te vende la construcción y luego de repente un día dices hasta aquí. pero Davide, lo hago por mi cuenta, gano dinero, salvo mi empresa. O sea, yo nunca he perdido dinero en ningún proyecto de Wow. construcción, nunca. Y lo puedo decir con la boca muy llena. O Y sea, con no era mucho, por motivos financieros. claro, entonces es algo que tu ego, ¿sabes? Como que mm, el ladrillo lo llevo en vena, es cierto, pero es no sé, ese veneno, ¿no? Que te ha entrado dentro y que tú necesitas seguir ahí. Y además, ¿qué pasó? Que volví a España y justo me habían adjudicado una obra y la hice otra vez. Y entonces yo me sentí como decir, a ver, que yo soy una adicta a esto ya, que no puede ser, ¿no? Y entonces acabé aquella obra y ahí ya sentí el desenamoramiento, ¿sabes? Ahí ya sentí que ya no impactaba en mí lo mismo, ya lo hacía por dinero, ya era otro rollo. Y entonces de ahí directamente lo que hice fue coger mis botas y el casco y sacarlo al contenedor de la basura. Y dije, bueno, mi dignidad no me va a permitir abrir la tapa de esto. Así que ya está. Y así lo... Pero bueno, tengo que decirte que tengo suelo, ¿no? Que la empresa está viva y que si algún día me da la gana y me apetece, podría llegar a hacerlo. Pero hoy todavía no es el momento. Todavía no. Isabel, ¿qué es Davisa y qué problema soluciona? Davis es una consultora tecnológica. Somos arquitectos también de herramientas, implantadores de ERPs y somos partners de Microsoft desde el año 2003. Somos uno de los partners más antiguos de España y además somos de los partners, pocos partners, muy pocos quedan por comprar, ¿no? En Davisa, pues bueno, estamos orgullosos de mantener esa esencia y, y bueno, y ahí estamos con nuestros clientes. Estamos especializados, lógicamente, en promoción inmobiliaria y construcción y fabricación y logística, que es la línea de negocio de donde viene David. ¿Has pensado en algún momento en tirar la toalla? Jamás, jamás. Me parece de cobardes. Sí, a veces, no es de cobardes, pero para mí, en mí lo vería de cobarde. Yo cobarde no soy. Yo tengo otras debilidades, pero cobarde no. Sí que a veces me he preguntado, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿No? Pero hay momentos que, mira, de hecho, aquí donde vivo tengo un despacho y me he puesto un silloncito, ¿no?
ahí cerca de mi mesa, y es un silloncito no demasiado cómodo. Es un color muy fuerte, ¿vale? Para que me dé energía, pero no demasiado cómodo. Entonces hay momentos en los que sí tengo que sentarme ahí, ¿no? Es como mi sillón de pensar. Cuando algo no pasa como yo quiero, me siento ahí, me relajo, me regalo unos momentos, ¿no? Pero ese sillón tiene algo en el es como un muelle, ¿no? Que de ¿Qué repente te te lo hace? permite. Me sale, y hay una frase, es como un grito de guerra, yo creo, que es me cago en la pu, ¿no? Y lo tengo ahí muy agarrado desde cuando trabajaba en construcción, me cago en la pu, y ya me siento otra vez aquí en la mesa y digo, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago esto? Y no sé qué. Y realmente, o sea, cuando me sucede algo mal, que no está en mis planes, es como me genera un fuego dentro, no puedo evitarlo, o sea, es parte de mí, ¿no? También tengo que decir que con el tiempo he aprendido que no todo lo malo que sucede es malo, no todo lo que tú crees malo es realmente malo, ¿sabes? Que hay cosas que suceden y es para bien. Y pasa el tiempo y Estoy de dices, acuerdo. menos mal que me pasó esto, porque, Sí, y esto es muy sí. interesante. Entonces no hay que fustigarse tanto, no hay que, sino pues fluir, ¿no? Libertad y hacer lo que quieras y ya. Te conozco poco de Sí, LinkedIn y de ahora y te voy a hacer una pregunta que yo creo que ya sé la respuesta. ¿Consideras que tenerlo todo controlado es algo obligatorio? O sea, que lo necesitas. no, al revés. Es una debilidad. Yo tengo esa debilidad. De hecho, además, cuando dejé a Ruevo es en lo que trabajamos en mi terapia, ¿no? Trabajamos mucho en convertirme en una mujer imperfecta y feliz. Y entonces, Qué bueno es eso. sí, y yo creo que el exceso de control es una debilidad, te hace rígido, ¿no? Y A que mí, la yo rigidez estoy ya también en ese sabes. duelo. Yo estoy en ese duelo de intentar no tenerlo todo controlado, pero es tan complicado, es tan difícil el dejar que el destino fluya, por así decirlo, porque como no sabes lo que va a pasar, no sabes si te va a ir Ya, bien, si te va a ir mal. Entonces es como que una parte de ti necesita tenerlo controlado para que todo vaya bien, ¿sabes? Y a veces lo que claro, hablábamos antes, a veces creo que hace falta que las cosas vayan mal para que te des cuenta de que ibas por mal camino o que te estabas juntando con gente que no era para ti o que no era buena influencia. Entonces, yo estoy ahora en ese duelo de intentar tenerlo todo descontrolado. bueno, yo siempre digo que realmente las cosas no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿vale? O sea, es decir, claro que vamos a ocuparnos de que esto esté bien, de hacer las cosas bien, de no sé qué. Es como un control suave, ¿no? Un Pero, semicontrol. pero que al final, si esto se tuerce, hay que pensar y decir, oye, que yo tengo una cosa, que tengo tablas, ¿sabes? Que en peores plazas he toreado. Esta frase me la digo mucho, ¿no? Cuando hay algo nuevo, cuando hay Sí, algo sí, que dices, ¡ea! sí, Cuidado, sí. que en peores plazas has toreado. O sea que venga, ahí al ruedo y a disfrutarlo, ¿no? Porque además cuando sales de ahí es cuando dices, "Guau", ¿no? Y creces un montón en esa. Exacto, exacto. Isabel, ¿qué papel ha tenido tu marido en tu vida como empresaria? Bueno, mira, pues es que nosotros llevamos 30 años juntos. Llevamos 24 años casados y el Wow, resto de novios. El nuestro fue un noviazgo largo también. Entonces, hemos tenido momentos de todo, David, de todo me momentos, ¿no? imagino. Sí que es verdad que mis inicios profesionales con Arroyo me ayudó mucho a toda la parte de digitalización, de control, ¿no? De enfocar toda esa parte. Con la separación de mi familia su papel fue trascendental, pero luego hubo otros momentos cuando la negociación con el banco, que fue un momento realmente duro, ahí a él le superó. Esa situación a él, entonces, para mí también fue excesivamente más dura de lo habitual porque estaba sola, completamente sola, ¿no? Estábamos juntos, pero no, claro, él no lo entendía y cada vez que se dirigía a mí era también un poco de
cuidado, no sé qué. Yo decía, "Pero vamos a ver, que es que sé lo que hago, no he firmado nada, no sé qué". Entonces, ¿qué aprendí de eso? Y luego hay otra parte, ¿no? Em, y es que, claro, al final yo soy una mujer fuerte y es difícil para un varón tener Ya, una mujer muy fuerte al lado, no es fácil, ¿no? Entonces esto también lo hemos tenido que aprender a lidiar. Yo soy fuerte aquí, en mi campo de batalla, pero cuando llego a casa soy la mujer más femenina y, o sea, y además que es verdad que ahí soy súper despreocupada en el sentido de no, ¿sabes? De no, sí, llevarlo más suave, ¿no? Y esto me parece fundamental. Lo que sí tengo que decirte que 2 empresas, o sea, nuestra experiencia ha sido que 2 empresas fuertes en la misma casa son demasiado. De hecho, me atrevería a decirte que si nosotros seguimos juntos es gracias a Davisa. O sea, ese proyecto común, el entendernos, ¿no? Porque en el otro lado era cuando uno le iba bien, al otro le iba mal, cuando uno no sé qué, el otro no sé cuántas. Aquí no, aquí estamos jugando en la misma liga. Entonces, esto de no puedes, no te preocupes, yo lo hago. No, quédate tú con esto, yo me ocupo de lo otro. Entonces ahí se mezcla la fusión familiar, profesional, ¿no? Y es todo como mucho más suave. Un viaje de trabajo, pues lo aprovechamos, pero también tenemos nuestro momento, nos encontramos, nos buscamos un hotel que nos encante, no sé qué. Intentamos buscar eso, ¿vale? Que le ponga ahí también esa chispa y todo eso que tan importante. Y sobre todo, en una relación, hay que pensar que es una relación de 30 años, ¿no? Que no decaiga la llama, todas esas cosas, ¿no? Que al final, pues bueno, pues que también hay que llevarlo, ¿no? Súper importante, la comunicación es la llave y el sentirte bien, el gustarte, y lo que no te guste del otro, lo que no te haga sentir bien, pues relajados, hablados, mirándote a la cara y expresarlo y decir, me siento así y esto no lo quiero, ¿no? ¿cómo es vuestro Y, día a día en la pareja? O sea, ¿habláis pues de nosotros, negocio constantemente o tenéis no, vuestros momentos de... pues mira, nosotros, la verdad, en el trabajo tan apenas nos vemos, o sea, es brutal, porque de hecho vivimos en la misma casa, nos encontramos para comer, tenemos despachos separados. Yo a veces paso por allí y le toco, ¿sabes? Aquello que dices que se acuerde que existo, ¿no? Porque a veces, claro, a veces le llamo enfadada también, oye, y este problema, no sé qué, estos clientes que ha pasado, tal. Al final mi papel, él está en la parte más técnica y yo estoy en la parte más comercial y más también de liderazgo. Entonces, pues bueno, pues esto, ¿no? Pero cuando salimos de aquí, siempre salimos por ahí y quieres hablar de trabajo y dices, ¿puedo hablarte de trabajo? Lo tenemos como una costumbre, pero es que puedo hablarte y entonces si el otro te dice, no, por favor. Entonces ahí se corta todo, ¿vale? Sí, sí, sí. Siempre esto nos parece, además nos parece súper importante esta frase, respetas al otro y también entiendes que el otro a lo mejor es hasta el moño que ha tenido el día Claro. X o XL y que tal, y ya está. Mm. Isabel, ¿qué consejo le darías a una joven de 20 años que se está planteando emprender en el mundo de la construcción? Bueno, vamos a ver, ¿qué le diría? Guau, ¿qué le diría? Pues mira, yo le diría, bueno, da igual, mujer que hombre, incluso da igual la empresa, ¿no? Pero bueno, haremos de construcción. Yo le diría, campeón, campeona, se ha acabado la temporada de entrenamiento, ¿no? No pidas permiso a nadie, pero tampoco dependas de nadie. Y para eso necesitas rodearte de la herramienta que te dé ese poder, ¿no? Que te haga visualizar, que te permite controlar tu obra, que te permita tener ahí el dato, ¿no? Ser autónomo. Esto es como, igual que no nos plantearíamos un día de trabajo, ¿no? En nuestra empresa sin tener el chat al lado, sin GPT, pues lo mismo sería entrar en un proyecto de construcción con la cantidad de dinero que se mueve, con los riesgos que hay, sin acompañarte de una herramienta, ¿no? Que te dé esa visualización, que te dé esa información. Y es más, te diría, si buscas una herramienta, busca la herramienta que más humana sea, ¿no? Una herramienta que esté rodada, que la haya sufrido alguien que sepa lo que es la obra, que la haya necesitado, que haya pasado que como una persona
tenga todas esas experiencias, ¿no? Pues ha pasado esta crisis, ha pasado este momento, se ha tenido que reinventar porque esa herramienta tiene solera. Cuando dices herramienta, ¿te refieres a una persona, a un No, CRM? no. Me refiero a un RP. Me refiero a una herramienta de gestión empresarial Vale. donde va a tener ahí todo su proyecto y donde van a tener controlados, pues, todo, ¿no? Sus costes, su control de obra, sus compras, sus certificaciones, todo. Porque al final es cierto, bueno, como bien sabes, ¿no? Que has comentado antes que tu pareja también trabajaba en Sí. construcción, que, bueno, son negocios donde juegas mucho dinero y una partida, ¿no? Una medición incorrecta, un contradictorio que no has facturado, bueno, pues es muchísimo dinero. Entonces es cierto que, bueno, a mí siempre me decían cuando trabajaba en construcción, ¿no? Que el dinero entra por un tubo de 100, pero sale por uno de 350. Entonces hay que controlar Eso en todos muchísimo los eso. negocios pasa eso, ¿ves? Si no tienes un control ahí de lo que entra y lo que sale, siempre te acabas perdiendo. Eso es. Isabel, termina la frase. Isabel es una esposa. Una esposa, pues, bueno, yo creo que me ocupo, ¿no? Me ocupo del matrimonio, yo creo que sí. No me preocupo, pero sí me ocupo. Isabel es una madre. Exigente. Me encanta chucharles, pero les exijo de la misma manera, ¿no? Sí. Isabel es una jefa. Bueno, no me siento como jefa, me siento como parte del equipo. Me han puesto ahí pues porque alguien tenía que estar, ¿no? Para apoyar, para estar donde es necesario en cada momento para conseguir el objetivo. Mi única diferencia con el resto es que yo marco la línea y hago que los demás entren ahí. Pero es otro trabajo como el que mete información, como el que hace mediciones o como el que está resolviendo un problema a un cliente. Es lo mismo. ¿Qué significa para ti tener éxito? Ostras, pues tener éxito al final es hacer lo que te da la gana. Ser libre, ¿no? Tomar tus propias decisiones, no pedir permiso a nadie. Para mí la libertad es lo más importante que tenemos. Entonces, hacer tu sueño, ¿no? Decir, esto quiero, esto me apetece, esto lo hago. Si además lo haces bien, ole. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos? Bueno, me encantaría que me recordaran como alguien dulce, ¿no? Que estuvo ahí y que les hizo crecer. Mi obsesión con ellos es enseñarles a utilizar las alas. Ya está, Y luego que vuelen ellos, ¿no? Dejarles volar. exacto. Aquí tengo una nueva última pregunta, a ver cómo sale. Y es, ¿qué pregunta te gustaría que te respondiese el siguiente invitado del podcast? El siguiente invitado de El que... siguiente que invite, ¿qué te gustaría preguntarle, por así decirlo, aunque no lo conozcas? Pero ¿qué te gustaría que te respondiese? Aún no lo sabes, o Bueno, sea, pues es una pregunta random que a ti te gustaría que te ¿qué le respondiese. ha movido para iniciarse, ¿no? ¿Qué gusanito le ha picado para meterse en todo el lío que requiere, ¿no? La aventura de emprender. Me la apunto. Isabel, hemos llegado al final. Hoy ha sido un placer tenerte en el podcast. Espero que la gente disfrute tanto como lo he hecho yo de todas tus experiencias, de todas tus lecciones. Y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer igualmente y hasta siempre. El placer ha sido mío, Isabel. Nos vemos. Bueno. Chao. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.